Buenos días, licenciada. Hoy voy a hablarles sobre mi proyecto de hábitos saludables. Primeramente, empezamos con la introducción. Durante estos últimos años, la sociedad se ha acostumbrado a un estilo de vida sedentario, en el cual estamos rodeados de estímulos instantáneos, horarios agotadores y redes sociales que consumen todo nuestro tiempo. Hoy en día nadie se esfuerza por hacer ejercicio o mantener una dieta saludable. Solo buscan la inmediatez, las cosas fáciles, y debido a esto, la alimentación y la adopción de hábitos de vida poco saludables se ha convertido en un estándar y es un desafío creciente. ¿Por qué hablar de la salud integral? Porque no se trata solo de hacer ejercicio o comer sano, sino de cómo esas decisiones diarias reflejan nuestro autocuidado, nuestra fuerza de voluntad que tenemos que seguir, porque nada es fácil y nuestra capacidad de elegir quién queremos ser. Voy a hablar un poco de los tipos de actividades que hicimos, extraescolares, los resultados del aprendizaje. Los niños pudieron aprender a identificar qué es un mal hábito y gracias a eso ahora son más conscientes de lo que hacen y consumen. Aprendieron que es bueno expresar sus emociones, también aprendieron a hacer sus propios horarios para realizar sus actividades y también que tener buenos hábitos no siempre es tan fácil como parece. La mayor parte del tiempo los buenos hábitos empiezan desde la casa, que al organizarse bien y tener horarios ayuda a tener disciplina. Como estándares presentes, tenemos un propósito, promover la salud, un bienestar físico, emocional y social. Identificar con precisión las causas del problema, como la mala alimentación, el poco descanso, el desconocimiento sobre las vitaminas, y usar ejemplos reales que reflejan la situación de los niños y adolescentes, lo que aporta exactitud y tiene una lógica clara en su desarrollo, donde las observaciones hasta las actividades de mejora. ¿Existen contradicciones dentro de este ensayo? Para empezar, para empezar con las actividades del plato saludable, teníamos como objetivo distinguir buenos hábitos, pero sin eliminar los gustos. También hicimos una carrera de hábitat de juegos físicos con preguntas y física. También realizamos un video sobre vitaminas en el cual invitamos a los niños a reflexionar y conversar con la familia. También realizamos un juego de escondidas con frutas y verduras, donde tenían que identificar y encontrar alimentos sanos. También un dibujo del uso del celular en el cual ellos podían expresar en sus propias palabras y cómo lo veían, qué era un uso excesivo y cómo arreglarlo. Luego realizamos la sopa de letras y memoramas, un aprendizaje sencillo, rápido, todo eso. Luego realizamos el reloj de hábitos con padres, comparando rutinas reales versus imaginadas. Ahora, argumentos lógicos. Se argumenta que la falta de hábitos saludables viene de varios factores. Falta de motivación, malos ejemplos, poca información y hasta problemas económicos o culturales. También se usa la lógica al decir que nos basta con dar información, hoy que crear. Hay que crear experiencias para que los niños realmente quieran cambiar sus hábitos. Todo esto se apoya en datos como lo que los niños respondieron en las encuestas o lo que los padres contaron a sus hijos. Como conclusión de la dimensión lógica, desde la dimensión lógica el proyecto tiene sentido porque parte de un problema real, lo analiza a fondo y propone soluciones prácticas y creativas. No se queda solo en teoría, sino que busca transformar la información en acciones concretas y cambiar la actitud. Además, se nota que todo está organizado para que los niños y sus familiares puedan participar y aprender juntos. ¿Cuáles son las preposiciones que pueden sustentar, sustentarse de la dimensión sustantiva? Una proposición que puede sustentarse es que los hábitos saludables se deben enseñar desde la infancia, porque es cuando se forman las bases para toda la vida y vimos que aunque los niños al principio no sabían mucho del tema, con juegos y dinámicas aprendieron y se interesaron más sobre estos. Además que que el entorno influye muchísimo en el autocuidado. Aunque creamos, aunque queramos que los niños coman sano o duerman más, si en la escuela solo venden dulces o en casa no hay horarios, es muy difícil que ellos logren esto por sí solos. Criterios sobre el tema. La salud se entendió como algo integral, físico, emocional y social. Se trata del tema como una visión cercana a la realidad de los niños y adolescentes. No se impusieron ideas, sino que se valoraron opiniones y experiencias. El diálogo fue el centro, no solo como forma de enseñar, sino de relacionarse. Se comprendieron que hay muchas formas de cuidar la salud y que aprender del otro enriquece. Como análisis del propio pensamiento en contraste con los otros, antes del proyecto pensaba que los hábitos saludables solo eran una elección personal, pero luego de escuchar a los niños entendí que su entorno influye mucho.
horarios familiares, tareas del hogar, falta de alimentos. Me di cuenta de que estaba jugando desde mi propia experiencia, sin ver las otras realidades. Aprendí a no asumir cosas sin escuchar primero. Comprendí que el diálogo y la escucha activa son fundamentales para relacionarse con los demás. ¿Existe una estructura y contexto que determina la validez del análisis y las ideas? Primero se observa el problema real a través de talleres y encuestas, escuchando a los niños qué decían sobre su salud, su alimentación y sus emociones. Después se analiza toda esa información para no hablar de las suposiciones, sino desde la realidad. Por ejemplo, se comprobó que muchos niños comen mal porque en su escuela solo venden dulces, refrescos o que duermen poco porque en sus casas no hay horarios claros, ya que los padres creían que sus hijos dormían temprano, pero en la actividad de reloj de los hábitos se vio reflejado como algunos padres no coincidían con los horarios de sus hijos. Esto significa que las ideas del proyecto no se basan en lo que creemos, sino en lo que realmente vivimos y vivimos en el grupo focal. La época es evolutiva, las ideas cambiaron con el tiempo, la visión de salud ha evolucionado, de solo no estar enfermo a incluir bienestares emocionales y mentales y social. Antes no se hablaba de autocuidado, amor propio en niños, hoy se reconoce su importancia desde la infancia. La problemática tiene solución, pero requiere tiempo y colaboración de la familia, escuela y sociedad. Los talleres realizados son un paso inicial. Conforme avanza la sociedad, surgen nuevas estrategias para promover el autocuidado. La sociedad condiciona cómo se percibe la realidad y desarrolla las ideas. La sociedad influye mucho en cómo entendemos la salud y el autocuidado. Porque, por ejemplo, si en la sociedad se normaliza que los niños coman solo comida chatarra o que pasen horas frente a la pantalla, ¿por qué? Porque eso es lo que está llegando a normalizarse, ya que cada vez que un niño se pone a llorar o a hacer berrinche, vemos que la mamá le da el celular para calmarlo. Así que sería difícil que estos niños vean el problema o quieran cambiar, ya que lo tendrían normalizado. Las soluciones se las realiza según la realidad del lugar. En el proyecto vivimos que hay costumbres en las familias que tal vez no aguantan el autocuidado, como dormir tarde o no darle importancia a la alimentación, ya que los padres llegan a normalizar que sus hijos, cuando era fin de semana, comían lo que deseaban y lleguen a desvelarse más tiempo por estar hasta tarde en el celular o viendo televisión. Pero también hay valores culturales positivos como el saber compartir y el respeto por la comunidad que se pueden usar para motivar cambios. Por eso las soluciones se pensaron de manera realista con juegos dinámicos y actividades que encajen en la cultura de los niños y sus familias. No se trató de imponer las ideas ajenas, sino de construir cambios posibles dentro de su propia realidad. Proposiciones directas o indirectas que tiene el autor a hacer afirmaciones. Una proposición directa es cuando afirmamos que tenemos hábitos saludables. Es una forma de quererse uno mismo. Es una idea que descubrimos a través de una reflexión y de lo que vivimos en los talleres. Es un pensamiento que surgió después de ver cómo, al hablar del autocuidado, muchos niños relacionaban el dormir mejor, alimentarse bien o jugar con sentirse felices. Esto no lo sacamos de un libro, sino que fue algo que sentimos y construimos con la experiencia. Por otro lado, hay proposiciones indirectas que no salieron de lo que pensábamos, sino de lo que nos dijeron los demás. Identificar la practicidad o capacidad que planteado se lleva a la práctica en la realidad del contexto donde está o dicha la proposición. Muchas de las ideas del proyecto sí se pueden poner en práctica, pero no todas son fáciles de aplicar de inmediato, ya que fue con nuestro tiempo y dedicación que demostramos que se podía obtener algún tipo de cambio notorio. Si éramos perseverantes en el tema, por ejemplo, al enseñar hábitos saludables a través del juego, las dinámicas y las charlas, fue algo que hicimos y funcionó muy bien. Los niños aprendieron, participaron y se sintieron escuchados. Eso demuestra que sí es posible enseñar desde lo emocional, lo cercano desde lo cercano, sin necesidad de hacer una clase tradicional o aburrida. Y identificar las practicidades o capacidades que se iban planteando. Muchas de las ideas del proyecto sí se pueden poner en práctica, pero no todas son fáciles de aplicar de inmediato, eh, ya que, ya que fue con nuestro tiempo y dedicación que demostramos que se podía poner algún tipo de cambio, por ejemplo, enseñar hábitos saludables a través del juego, las dinámicas y las charlas fue algo que hicimos y funcionó muy bien. Los niños aprendieron, participaron y se sintieron escuchados. Eso demuestra que sí es posible enseñar desde lo emocional, desde lo cercano y sin necesidad de hacer una clase tradicional o aburrida. Muchas gracias.